Muy buenos días para todos. Bienvenido, Charlie. Por favor, tomen su lugar. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y también para las personas que ven estas transmisiones, nos ven allí, ven nuestros videos allí en las plataformas de Facebook y de YouTube. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje basado en 2 Corintios 5:7, ¿sí recuerdan? Porque por fe andamos y no por vista. Estábamos viendo obviamente las tribulaciones, las situaciones que se presentan en nuestra vida y cómo realmente nosotros debemos andar por fe y no por las circunstancias que a veces nos rodean. Así que el mensaje que el Señor nos permite exponer cada 8 días siempre tienen un propósito también de exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nosotros como cristianos proclamamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Estamos a vísperas de lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, donde realmente pues como dicen, el personaje principal realmente es Cristo. Y qué bueno que ojalá toda la humanidad pudiera entender realmente el propósito de Dios para nuestras vidas, que toda la humanidad pudiera buscar de Dios, buscar por medio de la palabra, pero sabemos que simplemente pues para muchos es una semana más, para otros una semana de descanso, otra semana de vacaciones, pero realmente el propósito principal es todo lo que tiene que ver con la muerte, con la pasión, con la crucifixión y con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que para nosotros también como doctrina realmente Jesús es Dios, y eso es una pregunta que frecuentemente nos hacen como cristianos, y ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Ustedes qué dirían? Amén. Pero vamos a buscar evidencia bíblica, porque es una pregunta que genera que las denominaciones realmente cuestionan, debaten, una pregunta que realmente la cual su respuesta para otras religiones es motivo de rechazo, motivo de odio, incluso motivo de muerte. ¿Por qué? Porque realmente cuando decimos que Jesús realmente es Dios para nosotros, realmente muchos no pueden soportar realmente esa verdad bíblica. Y así que por eso vamos a buscar evidencia hoy a través de la palabra de Dios, para que nosotros tengamos realmente contundencia y claridad acerca de la divinidad de Cristo. Es un mensaje que lo predicamos hace como 2 años, que lo hemos enseñado en los discipulados, pero es necesario que siempre realmente estemos refrescando y que tengamos realmente presente las verdades bíblicas del Evangelio. Recordemos también que los apóstoles y varios cristianos del primer siglo fueron también perseguidos y muertos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿es Jesús realmente Dios? Entonces, antes de dar inicio a nuestra exposición bíblica del día de hoy, hacemos realmente como iglesia una confesión bíblica, o lo hago como de manera personal, hago una confesión como creyente cristiano y como pastor y como servidor en la obra, que creemos que realmente el Señor Jesucristo es nuestro único Señor y nuestro suficiente Salvador. Creemos que Jesús, según la Biblia, es 100% Dios. Creemos también que Jesús, según las Escrituras, se encarnó para mostrar su amor hacia nosotros, tomando forma de hombre, haciéndose humanamente como uno de nosotros. También creemos, según las Escrituras, que Jesús fue tentado, pero sin pecado alguno, que es lo que nos muestran las Escrituras. En su humanidad conocemos que Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo compasión por los perdidos, sintió dolor cuando lo golpearon, cuando le clavaron una lanza en su costado y cuando le clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, también realmente pues humanamente sintió dolor. También creemos, según las Escrituras, que resucitó al tercer día, como dice la palabra, resucitó entre los muertos, venciendo al que tenía realmente el imperio de la muerte, y ahora sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Y también creemos que Él prometió en Pentecostés que así como los apóstoles le habían visto ascender, así mismo Él iba a regresar, que es lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Entonces también como cristianos creemos que Jesús, que es el cual se encarnó, que se hizo hombre, que mostró su divinidad, que también mostró su humanidad, Él regresará por segunda vez. Y esa es la justicia o la fe que realmente nosotros como cristianos tenemos, que realmente Él regresará por segunda vez. Ahora bien, no todos los que se dicen ser cristianos tienen esta posición. Algunos niegan la divinidad de Cristo y su deidad.
Algunos argumentan que Jesús fue creado, por lo cual dicen que Jesús solamente fue un hijo con propósito, o otros dicen que simplemente fue un profeta más, un profeta bíblico. Así que hoy, como les decía, con soporte bíblico, con Biblia en mano, vamos a buscar realmente evidencia de que nuestro Jesús bíblico es realmente 100% Dios. Así que si trae su Biblia, por favor, ábrala en la carta a los Filipenses, capítulo 2. En la cita principal vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Esta es la carta de Pablo, ¿a quién? A la iglesia de Filipos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí notamos que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipo, afirmando contundentemente que el Señor Jesús, a quien Pablo inicialmente había perseguido antes de conocer del Señor, y ahora como apóstol de Cristo está predicando y enseñando que Jesús realmente es Dios. Y él dice: haya pues en vosotros este sentir. Realmente ese es el sentir que debe haber en todo cristiano, en todo creyente, y es esa fe, esa certeza, esa convicción, esa fe que realmente nos debe realmente caracterizar. Y continúa diciendo Pablo: el cual, siendo en forma de Dios, cuando habla en forma de Dios, está hablando de una imagen. Y mire que Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen, refiriéndose a Cristo, dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando alguien nos dice, es que nadie ha visto a Dios, pues eso es mentira, porque sí hubo una generación en la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, que vieron cara a cara ¿a quién? ¿A quién estaban viendo? A Jesús. Y nos dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces claramente tenemos un argumento válido para cuando alguien nos pregunta: ¿es que nadie ha visto a Dios jamás? No, pues la Biblia sí nos dice, y le podemos citar Colosenses 1:15. También dice la Escritura que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que se desprendió, Él se despojó. Realmente no fue el caso contrario, el querubín grande, que quiso ser semejante al Altísimo y cayó en desgracia. Muchos de ustedes hemos estudiado en los estudios bíblicos acerca del querubín grande. ¿Quién es ese querubín grande ahora? El diablo, Satanás, ese ángel caído que cayó en desgracia. Porque su pecado, su rebelión, ¿cuál fue? Que quiso ser semejante al Altísimo. Veámoslo más, sin embargo, Isaías 14, del 13 al 15, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Yo creo que no encontramos una expresión más arrogante que esta que podemos encontrar de este querubín grande, de tratar de ser un igualado a Dios. Él no quiso ser superior a Dios porque no podía, pero dice las Escrituras, lo que acabamos de leer, que Él quiso ser semejante a Dios. Continuamos en nuestra enseñanza bíblica. Filipenses 2, versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando encontramos en 1 Timoteo 3:16, nos ayuda a comprender un poquito más Filipenses 2:7, dice: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿A qué se está refiriendo? A la humanidad de Cristo. Gracias, hermano Gilbert. Esa es la mejor respuesta, la humanidad de Cristo. Dice: grande es el misterio de la piedad. Y cuando habla de un misterio, es que es algo que está como oculto y que no todos van a entender.
Por eso habla de un misterio. No todo el mundo va a creer o va a pensar que Jesús realmente es Dios, pero dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, dice visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces también nos habla de que fue manifestado en carne. Vamos a ver ahorita Juan 1:1, dice que también fue justificado en el Espíritu, dice que fue visto de los ángeles. ¿Cuánto recuerdan Lucas capítulo 2? Cuando dice que de repente apareció una multitud de ángeles del cielo y que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Entonces realmente los ángeles, cuando vieron a ese niño, cuando vieron a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, realmente se gozaron. Y encontramos en la Biblia que hubo muchas personas en los tiempos de Jesús que se gozaron por el nacimiento del Señor Jesús, de ese Mesías, porque no era cualquier niño, era obviamente Dios encarnado. Y realmente pues es algo maravilloso en la historia. Yo a veces pienso que si uno hubiera podido estar en ese tiempo, vivir en los tiempos de Jesús, realmente hubiera sido algo maravilloso. Pero también de cuidado, porque encontramos en las Escrituras que fue malos que rechazaron a Cristo, que realmente lo recibieron y de primera mano veían los milagros asombrosos, maravillosos. Jesús sanaba a los cojos. Imagínense que es un cojo que le falta una pierna y ver que su pierna se restituía. Sanaba a los mancos, los daba vista a los ciegos, a los sordos. O sea, los milagros que hacía Jesús, las resurrecciones, cuando resucitó a la hija de Lázaro, de Jairo, muchas gracias. Era para ver si estaban atentos. Muy bien, sí que los puedo cochar. A la hija de Jairo, pero también resucitó a Lázaro después de 3 días de que estaba muerto. Entonces encontramos los grandes milagros que realmente Jesús hizo. ¿Y por qué realmente hacía esos milagros? Pues porque Él es Dios, tenía la capacidad realmente de hacerlo. Dice también que fue creído en el mundo, no que era creído, ¿no? Sino que las personas creyeron en Él y desde hace 2000 años hasta el día de hoy muchos seguimos creyendo realmente en el Señor Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Jesús no deja de ser. Las generaciones pasan, las modas pasan, las personas nacen, las personas mueren, pero realmente la fe en el unigénito Hijo de Dios es una fe que perdura, porque realmente es Dios mismo y Dios es completamente eterno. Dice también que el que ha de venir, y dice también que fue recibido arriba en gloria. Cuando leemos las Escrituras encontramos que en Pentecostés dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Eso lo encontramos en Hechos 1:9, el día de Pentecostés, cuando dice que Él se apareció a más de 500 personas. Imagínense ese suceso tan maravilloso cuando Él ascendió realmente a los cielos. Y así mismo Él dijo que así como había ascendido, así mismo iba a regresar. O sea, de una forma majestuosa, realmente es lo que nosotros realmente estamos esperando. Continuamos. Juan 1:1 habla del verbo hecho carne. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice que el verbo era un Dios, porque los testigos de Jehová y los arrianistas niegan rotundamente que Jesús sea Dios. Ellos forzan y tuercen algunos pasajes de la Biblia para sustentar su argumento. Tú puedes hablar con un testigo de Jehová y ellos no van a recibir a Jesús como Dios. Ellos van a decir que nosotros estamos completamente equivocados, pero realmente por las Escrituras podemos darnos cuenta quién realmente está equivocado. Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios. Versículos 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Refiriéndose ¿a quién? Al verbo de Dios, al verbo de vida. Juan 1:14 también nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y mire lo maravilloso, dice: y habitó entre nosotros. O sea que Dios se encarnó y habitó en medio nuestro, decía Juan. Y mire lo que dice Juan, dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que los apóstoles dirían: oiga, qué tremendo privilegio que nos tocó
en esta generación, de tener ese privilegio de poder ver realmente cara a cara realmente al Señor. Juan 1:15 dice también que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién está hablando ahí, hermano Gilbert? Juan el Bautista. Y sabemos que Juan el Bautista era primo hermano del Señor Jesús, 6 meses aproximadamente mayor que él, pero él dice: el que viene después de mí es antes de mí. Yo creo que los que escucharon a Juan el Bautista dicen: a ver, pero ¿de qué está hablando? No le entiendo. ¿Cómo va a decir que Jesús es mayor? Sí, si usted es mayor. Pero realmente Juan el Bautista entendía que su primo, que ese privilegio que tenía, no era cualquier primo, era realmente un primo de bendición, era realmente el unigénito Hijo del Padre. Pero Pablo también a la carta a los Romanos, mire lo que escribió, Romanos 9, versículo 5. Pablo a la iglesia de Roma dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, dice, vino Cristo. Y ayúdeme a leer el resto. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Qué tremenda revelación que tenía el apóstol Pablo. Y lo podemos entender. Ahora yo digo, ¿por qué un arrianista o por qué un testigo de Jehová o por qué un mormón no entiende este principio que dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas? Y dice Pablo: bendito por los siglos, amén. O sea, es una gran bendición el que nosotros como cristianos podemos entender que realmente seguimos a Cristo, porque realmente pues Él tiene los atributos de Dios y es lo que realmente nos muestran las Escrituras, sin necesidad de torcerlas, sino lo que realmente nos está diciendo realmente la palabra de Dios. Mateo 1:22, busquemos más evidencia si realmente Jesús es Dios. Pero hasta aquí ya podíamos parar este sermón, porque ya entendemos por lo que hemos visto que realmente Jesús es Dios 100%, pero vamos a buscar más evidencia para que usted tenga allí argumentos bíblicos. Mateo 1:22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hablando específicamente de Jesús, porque hay muchas personas que se llaman Emanuel. ¿Cuántos conocen al señor Emanuel, el de la panadería, cierto? O al lechero. Pero está hablando realmente del unigénito Hijo de Dios, pero ese nombre traducido es Dios con nosotros, o sea que no era cualquier nombre. Y tal vez algunos dirán, los judaizantes: no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Pues bueno, sí tiene razón, porque pues el hebreo original ese es el nombre de Jesús, pero Dios permitió los idiomas y en nuestro idioma lo conocemos como Jesús. Mateo capítulo 2, continuemos, versículo 10, dice: al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Dice: y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Uno usualmente cuando va a ver un recién nacido, el hijo de la prima, entonces uno lleva un paquetico de pañales, ¿cierto? Unas toallitas de esas húmedas. Pero aquí estos reyes sabios, que llevaron oro, incienso y mirra. Y no solamente eso, sino que dice que se postraron. ¿Qué significa postrarse? Es una acción de reverencia, de respeto, de exaltación. Y uno únicamente se debe postrar ¿ante quién? Ante Dios. Y no solamente se postraron, sino que también ¿qué hicieron? Lo adoraron. Entonces encontramos también un principio en el tema de la idolatría, que uno no se puede postrar ni adorar ante una imagen, ante una imagen de yeso que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pies y no camina, sino únicamente postrarse y adorar realmente al unigénito Hijo de Dios. Entonces es una acción de reverencia
Cuando dice que lo adoraron, también encontramos en el libro de Apocalipsis que narra, si recuerdan, que hace la narración cuando a Juan se le revela toda la profecía bíblica. ¿Y qué es lo que hace Juan delante del ángel? Dice que se postró para adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira que no lo hagas. Dijo, adora a Dios. Qué tremendo principio que le estaba enseñando allí el ángel. ¿A quién? A Juan. Entonces entendemos que nos postramos y adoramos únicamente a nuestro Dios. Entonces volvemos a la pregunta de nuestro mensaje el día de hoy: ¿es Jesús realmente Dios? ¿Necesitamos más evidencia? Pues vamos a mirar más evidencia. Pero ahora bien, a los comienzos del siglo III se levantó con fuerza una gran corriente herética en cabeza de un hombre presbítero y sacerdote de Alejandría llamado Arrio. Y ahí viene el arrianismo. ¿Cuántos habían escuchado ese concepto de arrianismo? Entonces, que se caracterizaba ¿por qué? Por negar la existencia, o sea, por negar que Jesús realmente es Dios o que tiene los atributos realmente de Dios. Esta corriente se le conoce como el arrianismo. Aún en la actualidad existe realmente esa corriente que se llaman arrianistas. Entonces ellos realmente es una enseñanza herética que resurgió en el mormonismo, en los testigos de Jehová, y lamentablemente algunas doctrinas que no le dan el lugar al Señor Jesucristo realmente como Dios. Eso se conoce como arrianista. O sea que los testigos también podemos decir que son arrianistas. Y es una corriente realmente herética porque ellos no aceptan, o sea, niegan totalmente que realmente Jesús sea Dios. Ellos pueden hablar de Jesús porque obviamente está en el libro, en la Biblia de ellos, pero ellos lo ven simplemente como un hombre más, como un profeta más, o sea, y no le dan el lugar realmente como Dios. Por eso ellos solo testigos de Jehová, no más. Continuemos, veamos también que en el Antiguo Testamento hay evidencia de que los profetas del Antiguo Testamento creían que ese Mesías esperado iba a ser realmente Dios encarnado. El profeta Isaías también exaltó la deidad de Dios. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Este es un versículo bastante conocido. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aunque Isaías no tenía revelación del nombre exacto, pero sí Isaías, Dios le había revelado las 5 cualidades divinas que había en ese santo ser que nacería. Entonces lo vemos, se llamará su nombre como Admirable, o sea que es un nombre que está sobre todo nombre. Consejero. Si yo le pregunto a ustedes, ¿Jesús es un buen consejero? ¿Qué me dirían? Indiscutiblemente, porque es el verbo hecho carne, es la palabra de Dios, es donde nosotros como iglesia tomamos, de donde los ministros tomamos realmente para poderle dar un consejo a cada uno de ustedes, porque no es la palabra de un hombre, sino es realmente la palabra de Dios. Pero dice Isaías también que es Dios fuerte, o sea, él mismo tenía esa revelación de que ese santo ser, de que ese niño que nacería era realmente Dios fuerte. Pero dice que también el Padre eterno. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, llamaban solamente al Señor o a Jehová o a Yahweh, lo llamaban como el Padre eterno. Pero Isaías también tenía esa convicción de que ese niño que iba a nacer, y él no sabía cuándo iba a nacer, pero sabía que ese niño iba a tener esos atributos que acabamos de nombrar. Continuemos, volvamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, versículo 58. ¿Están entendiendo hasta este punto la escritura o la enseñanza del día de hoy? Gloria a Dios. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús hizo esta proclamación, ¿qué pasó? Querían apedrearlo. Decían: pero ¿cómo dice que es antes que nuestro padre Abraham? Está como loco, o sea, y por eso querían apedrearlo, porque ellos no podían entender, eran cabezaduras, no podían entender que estaban delante de la resurrección y la vida. Por eso el Señor Jesús lo dijo en Juan 11:25, dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Entonces muchos no entendían realmente cuando Jesús hacía esa proclamación, el gran yo soy. Jesús en sus sermones, en sus homilias, Él dijo: yo soy la resurrección, la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad. Y siempre Jesús se atribuía, como dicen, esas cualidades divinas, se las atribuía a su santo ser. Pero allí estaban los escribas, los fariseos, que ellos no podían resistir por causa de la religiosidad, de la dureza que tenían en su corazón. No podían entender que Jesús, el que tenían enfrente, realmente era Dios manifestado en carne. Pero realmente, si con esta profecía de Isaías alguien no entiende que Jesús es Dios, hay una advertencia. Mire lo que le pasa a las personas que niegan que realmente Jesús es Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice: están envanecidos, en nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Qué significa estar envanecido? Lleno de soberbia, llenos de vanidad, que les impide tener claridad en las verdades bíblicas. Entonces, cuando una persona rechaza la verdad del evangelio, le acontece lo que dice aquí Primera Timoteo: está envanecido y realmente pues nada sabe, porque creen saber mucho, pero realmente nada saben. Es lo que dice la palabra de Dios. También dice Isaías que es príncipe de paz. ¿Cuántos creen que es ese príncipe de paz? Que anhelamos que realmente Él regrese al mundo, a ver si realmente pone esa paz y trae esa paz perdurable. Pero también Isaías nos mostró la humanidad y la debilidad realmente del Señor. Isaías 53:3 dice la palabra de Dios: despreciado y desechado de entre los hombres. Qué tremenda revelación. Hasta el día de hoy se cumple esta profecía también de parte de Dios, no por nosotros, porque nosotros pues obviamente nos postramos, lo adoramos, creemos que Jesús es Dios, pero dice que fue despreciado y desechado de entre los hombres. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido despreciado y desechado? No, de pronto no le caemos bien a todo el mundo, ¿no? Pero Jesús tiene también esa cualidad que dice que es despreciado y desechado. Yo creo que algo que odia al mundo, que odia el pecado, ¿a quién es? A Jesús, a lo bueno, al autor de la vida. Cuando le hablamos a una persona que está sumido en las tinieblas, que está sumido en su pecado, ellos ¿qué dicen? Yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero saber nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque están despreciando y desechando realmente al autor y consumador de la vida. Continúa diciendo Isaías en el capítulo 4, en el versículo 4, de capítulo 53, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo les he explicado a muchos de ustedes que esta profecía debería, cuando Isaías la hizo, debería estar en tiempo futuro. Debería decir: ciertamente llevará Él, ¿cierto? Pero dice Isaías: ciertamente llevó Él. ¿Por qué? Como si eso ya hubiera acontecido. Entonces Isaías está profetizando realmente en tiempo pasado. ¿Sí me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si esto lo hubiera escrito Pablo, pues dice: sí, tiene razón. Pero cuando leemos que está en el Antiguo Testamento y fue una profecía del profeta Isaías, es realmente una revelación completamente maravillosa. Y yo creo que muchos de esta profecía en los tiempos de Isaías no podían entenderlas, porque lo mismo decían: pero ¿cómo está hablando este hombre, este profeta, de un Mesías que dice que ya murió cuando ni siquiera ha nacido, cuando ni siquiera ha venido? Porque estamos esperándolo, estamos esperando a un Mesías Salvador, y este dice que ya murió, que ya sufrió, que ya lo azotamos. O sea, no, tal vez no lo podían realmente entender. Y como el día de hoy tal vez a Isaías le decían que estaba como chiflado, como loco, pero realmente vemos que realmente es autoridad de Dios. Continuemos en el versículo 5. Continúa diciendo Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Entonces
Esa es la profecía de Isaías. Cuando la leemos allí en Isaías 53, es una gran profecía realmente que se cumplió en su tiempo, y hoy en día realmente nosotros somos testigos obviamente de lo que está allí escrito. Continuemos también. El mismo Señor Jesús se mostró como Dios. Juan 14, versículo 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces imagínense que le estaba diciendo Jesús allí a Felipe y a los discípulos, a los apóstoles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tal vez algunos dudarían, pero ¿cómo así? Este mismo Jesús está diciendo que Él es Dios. Y vuelvo y digo, y estaban los escribas, los fariseos, los incrédulos. ¿Para qué? Para realmente, porque querían, yo creo que a Jesús querían destrozarlo con estas manifestaciones que Él estaba diciendo. Pero Jesús mismo realmente aseveró que Él era Dios. Busquemos más evidencia. Juan capítulo 10, versículo 30, que es un versículo que los testigos de Jehová no pueden debatir, no tienen cómo debatirlo. Yo y el Padre somos aparte. Uno somos. ¿Necesita usted ir a una escuela de teología? ¿Ser usted un escatólogo, un teólogo, un estudioso de la Biblia para poder entender qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. ¿Qué entiende por eso? Pues que uno son. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Estaba diciendo que Él mismo era Dios. Entonces, ¿cómo no puede uno realmente entender esto? ¿Cómo puede uno debatir un versículo como estos? ¿Cómo puede uno pretender torcer para mal un versículo como estos, cuando en la Biblia encontramos que sí, hay temas en la Biblia que son profundos, que se necesita estudiarlos, que necesitamos aplicar normas bíblicas de interpretación, de escatología, de hermenéutica, de todas las reglas que realmente existen? Pero hay palabras que son completamente contundentes. Entonces Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. O sea, le tenían unas ganas a Jesús. Estos muchachos de la Nacional no sé, querían darle piedra como fuera lugar. Versículo 32 dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Sané al cojo, ¿me van a apedrear por eso? Sané a Bartimeo el ciego, ¿me van a apedrear? Versículo 33: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, para los judíos, para los escribas, para los religiosos, para los incrédulos, lo que Jesús estaba diciendo para ellos era una blasfemia. No podían entenderlo. Cuando les decía: yo y el Padre no somos, algo tan sencillo, y ver los milagros que Jesús, o sea, yo vuelvo y digo, si nos pudiéramos transportar a esa época y ver los milagros y ver las maravillas y ver las señales y ver la multiplicación de los panes, de los peces, los milagros sobrenaturales, todo lo que Jesús hacía, y no poder entender que era el autor y consumador de la vida. Terrible realmente esa desgracia que le cayó realmente a esas personas en ese tiempo. Versículo 34, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jesús les trajo a memoria el Salmo 82, versículo 6. Continuemos buscando más evidencia. Primera de Juan 5:7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la Escritura, que son uno. Completamente claro, bastante claro. Por eso somos una iglesia trinitaria. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dice que esos tres son uno. Devolvámonos al Antiguo Testamento. Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. A Moisés se le reveló cara a cara, como en una zarza ardiendo.
Entonces la única forma como el eterno Dios se podía manifestar realmente al mundo es como lo dice Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Era la única forma como Dios se podía manifestar al mundo, y por eso es que es el único nombre en el cual tenemos salvación. Nos lo dice Hechos 4:12. Gracias. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. O sea, ¿en cuántos hay salvación? ¿Solamente en quién? En Jesús. ¿Y por qué a veces la gente busca mediadores? San Gregorio y todos estos santos y todos estos demonios, o el Papa, o la Virgen de Czestochowa, o la Virgen de Fátima, y bueno, y así había un sinnúmero de intermediarios. También es un versículo bastante clave, bastante conciso, que deberíamos nosotros tener presente y memorizarlo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en que nosotros realmente podemos ser salvos es en el nombre de nuestro Señor Jesús. Colosenses 2, versículos 9 y 10. Hablando de Cristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando habla de la deidad, ¿de quién está hablando? De Dios, de los atributos de Dios. Y dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estamos completos en Él. O sea que no nos falta absolutamente nada. Cuando venimos a Cristo estamos completos. Por eso me duele cuando hay iglesias o falsos pastores o falsos ministros como hoy en día que dicen: ¿cuántos quieren ser salvos? Gloria a Dios, ven y trae tu diezmo, tu ofrenda, tu casa, A ver, se les olvidó esta escritura, la están obviando, porque está diciendo realmente que en Él estamos nosotros completos. Realmente no nos falta absolutamente nada. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Buscamos más evidencia cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Cuántos han leído esa escritura? ¿Recuerdan que estaban allí en el mar de Galilea y se levantó una gran tempestad? ¿Cuántos han montado en barco? En el medio del mar. Imagínense esto, y que se levante una gran tempestad y comience ese barco de aquí para allá, y que uno piense que va a ser el último día. Dice Marcos 4:41: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso pasó cuando Jesús calmó realmente allí la tempestad, cuando calmó los mares, cuando calmó las olas, y los discípulos se decían: ¿quién es este? Aún no estaban entendiendo hasta ese momento. Decía que el viento y el mar le hacen caso, le obedecen. ¿Y por qué le obedecían el viento y el mar? Porque es Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, el arquitecto de la vida, el gran artista que lo vemos recreando todo en el libro del Génesis. Cuando encontramos en el Génesis, cuando dice: hagamos al hombre, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Continuemos, veamos también al incrédulo Tomás postrado ante Jesús. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo hizo esta proclamación Tomás? ¿Inmediatamente vio al Señor? No. Cuando él obviamente dice que lo vio sus heridas, vio en sus manos, en sus pies, pero hasta que él no puso el dedo en la llaga fue que lo hizo. Y ahí sí cayó postrado y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor, ¿qué le dijo? Porque me viste, creíste. Pero más bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿De quién crees que estaba haciendo referencia a Jesús? ¿De nosotros? Porque nosotros no hemos visto a Jesús, lo conocemos por la palabra. Sabemos que Él existe, sabemos que es Dios. Y Jesús está refiriendo a los creyentes, a la iglesia. Dijo: más bienaventurados los que sin ver creyeron. Y nosotros somos bienaventurados porque realmente creemos en Jesús. Creemos que la Biblia es verdad, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios por los que creemos, y no por los incrédulos, no por los que vuelven atrás,
no por los que dudan, no por los que abandonan la fe, porque tristemente estamos en un mundo, en un tiempo, en una época donde muchas personas están abandonando la fe, muchos aún volviendo al catolicismo. Veamos estos días tristemente a Jesús Adrián Romero en una iglesia católica declarando ya casi su fe públicamente por la religión católica, que sabemos que es una falsa religión, y muchos han vuelto atrás, y es triste cuando vemos realmente todas estas escenas. Juan capítulo 5 versículos 17 y 18, el paralítico de Betesda, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle. O sea, ya no solamente querían apedrearlo, sino querían era darlo de baja, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No les es suficiente toda esta evidencia? Le pregunto, mormones, bueno, aquí no hay, pero si algún mormón nos estuviera viendo, algún testigo de Jehová, porque pues cuando uno publica estos mensajes, cuando publicamos que realmente Jesús es Dios, muchos van a decir eso es falso, es una mentira, es una herejía, pero realmente yo les pregunto, ¿no es suficiente toda la evidencia bíblica que tenemos para poder reconocer en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, que Jesús es 100% Dios? Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Veamos lo que le pasa a las personas que se resisten a la verdad. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. O sea que si yo veo un arrianista, un testigo de Jehová, un mormón, ¿qué me dice la palabra? Que no son de Dios, porque ellos no están confesando que Jesús ha venido en carne, que es el verbo de Dios. Dice, ellos no son de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está hablando del anticristo como persona, sino está hablando del espíritu del anticristo, que ya estaba desde los tiempos de Juan. Y desde los tiempos de Juan hasta nuestros días, muchos tienen ese espíritu de anticristo. Primera de Juan 2, 22, 23. Aparte de esto, también son mentirosos. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces encontramos lo que le pasa a las personas que rechazan esta verdad bíblica. Pero démosle la vuelta a la torta, como decimos. ¿Qué pasa realmente con los que sí creemos que Jesús verdaderamente es Dios? Primera de Juan 5:20 nos da la respuesta. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos creemos que el Hijo de Dios ha venido? Y nos ha dado entendimiento para conocer. Mire lo bonito, que el Señor nos da un entendimiento. A los que no creen, dice la palabra, que Él les envía un espíritu de error, un espíritu para que crean en la mentira, por cuanto no creyen a la verdad. Pero a los que creemos, dice que nos da el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. O sea que tenemos una fe, una certeza en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué piensan? ¿Más evidencia bíblica? Miremos algunas. Primera de Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Estos días les mandé un mensaje donde hablaba en el devocional diario de los hijos de Dios y los hijos del diablo, y alguien me replicó que entonces que si cuando uno cometía un pecado era hijo del diablo.
Bueno, de pronto no entendió, pero de pronto podemos explicar un mensaje, porque la Biblia sí habla de esos dos puntos, de los hijos de Dios según Juan 1:12 y los hijos del diablo. Pero un hijo del diablo es una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que está en la oscuridad, que realmente está en las tinieblas. Por eso ese es un hijo del diablo. Pero cuando un creyente viene a Cristo y tiene un arrepentimiento genuino y se equivoca o comete un pecado, pues ahí se cumple lo que dice Romanos 8:1, que si hubiéramos cometido que abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Señor, Primera de Juan también nos habla acerca de eso. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí muestra Jesús su poderío y su grandeza. En Juan 14:6, que también lo conocemos, un versículo clave, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta expresión no la pudo hacer ni siquiera Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún otro grande filósofo, sino fue una expresión únicamente que la hizo el Señor Jesús, de que Él era el camino y es el único camino, la verdad y es la única verdad, y Él es la vida. Por eso nosotros los creyentes cristianos creemos que cuando morimos para estar ¿a dónde? A la presencia realmente de nuestro Dios. Hechos 1:3. Vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Dice Hebreos 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Colosenses 1:15, 1:18. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. O sea, si ve que Jesús es eterno, nos dice la palabra que Jesús es eterno, que existe desde antes de la creación del mundo. Pero dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y para ir concluyendo nuestro mensaje, ¿cuál es nuestra postura, o la postura que debemos mantener nosotros los genuinos creyentes bíblicos acerca de la divinidad de Cristo? Tito 2:13. Tito 2:13, mire lo que nos dice: aguardando la esperanza. ¿Qué es aguardar? Esperar. Tenemos que esperar con paciencia la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la postura que tú y yo debemos mantener mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en esta tierra, en este cuerpo, tengamos aflicciones. Nosotros debemos aguardar la esperanza bienaventurada, creyendo siempre como lo tenía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo creía que el Señor Jesús regresaría en su época, en su generación, y murió Pablo y no pasó. Y nosotros hoy, 2000 años después, seguimos esperando, porque esa es nuestra fe y nuestra certeza. Y pueda que sea esta generación la que sea testigo de esos acontecimientos maravillosos. Pero si no somos nosotros, serán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Entonces tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta mañana, por su palabra, por su revelación y por esa verdad que nos permite ver por medio de las Escrituras.